Precisamente tenemos para hoy un mensaje de esperanza, de ánimo, de restauración. Y vamos a continuar con la serie que estamos teniendo en el libro de Joel. En concreto, si queréis acompañarme al capítulo 2. Hoy nos toca desde el versículo 18 al versículo 27. Joel, capítulo 2, versículos del 18 al 27. Hemos tenido un parón la semana pasada. Joel capítulo 2, versículos del 18 al 27. Como decía, tuvimos un parón en la semana pasada en nuestra serie de Joel. Tuvimos predicación libre. Hace 2 semanas David continuó con el capítulo 2, donde lo había dejado yo hace 3 semanas. Como seguramente muchos de los que estamos no recordamos muy bien, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que hasta ahora hemos podido estudiar en el libro. En los versículos del 1 al 11 del capítulo 2, el capítulo 1, os invito a ver los vídeos, si no, si no recordáis o no lo habéis visto. Estuvimos analizando la tribulación provocada por la desobediencia del pueblo. Resumiendo un poco, decíamos, hace 3 semanas, como decía, que la tribulación viene, que no es una fábula, que no es un mito, que no es una historieta, y es una advertencia para cada uno de nosotros. Hablábamos del juicio de Dios como un juicio que es real. Y también sacábamos la última de las conclusiones, que nada ni nadie puede hacer frente al ejército de Dios. David nos hablaba hace 2 semanas de un llamado desesperado del profeta hacia el pueblo. Un llamado que podemos resumir en una palabra: arrepentíos. Hablaba David de cómo restaurar nuestras vidas. En concreto, el texto decía: rasgad vuestros corazones. Nos hablaba de un grito desesperado y nos ponía como ejemplo una ilustración, la ilustración del río y la cascada hacia la cual nos dirigimos o nos dirigíamos cada uno de nosotros. Si no recordáis o no sabéis de lo que hablo, os invito a escuchar y a ver la predicación que tuvo David hace 2 semanas. En esa predicación David nos hablaba de los atributos de nuestro Dios: grande en misericordia, tardo para la ira. Recordábamos a Jesús como la única solución y además el precio del perdón. Lo recordaba David esta mañana también, el que se dio voluntariamente para salvarnos de nuestro pecado, el único camino a la restauración. Vimos también cómo el arrepentimiento, más que una idea, más que un mero concepto, más que algo que tenemos en nuestra cabeza, se trata de vivirlo, se trata de dejarnos transformar. Y esta mañana, por fin, ya ha terminado el resumen, vamos a hablar del resultado precisamente del arrepentimiento. Y ese resultado del arrepentimiento en nuestras vidas es lo que denominamos restauración. En definitiva, la restauración podríamos decir que es cómo Dios actúa en nosotros, en la vida de su pueblo, en la vida de la Iglesia, cómo Él tiene el poder para hacerlo. Y vamos a intentar responder a varias preguntas en esta mañana. ¿Cómo responde Dios ante un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real? ¿Cómo responde Dios a una búsqueda real de su presencia? ¿Y cómo deberíamos actuar o reaccionar o responder cada uno de nosotros ante ese amor incondicional de nuestro Dios? Joel capítulo 2, versículo 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio
entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra. Versículo 18. Y Jehová, David nos hacía una breve introducción a este versículo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ya en el primer versículo tenemos uno de los aspectos más importantes del capítulo. La primera de las promesas: el Señor perdonará a su pueblo. Y cuando está hablando de perdonar a su pueblo, precisamente está hablando de ti y de mí también. Recordemos las fases o etapas que veíamos de los mensajes de los profetas, de las profecías. Hablábamos hace 3 semanas de una fase o etapa destinada al contexto de las personas a las que hablaba. Hablábamos de una etapa de las profecías con un carácter escatológico del futuro, y hablábamos de cómo las profecías también tienen una dimensión para nuestras vidas, también tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando está aquí diciendo perdonar a su pueblo, está hablando de ti y de mí, que no somos otros que pueblo suyo, ovejas de su prado, comprados por su sangre. Hemos visto en anteriores versículos sobre la tribulación, sobre juicio, sobre el arrepentimiento. En la última de las predicaciones hemos visto que estamos llamados a rasgar nuestros corazones, pero aquí comenzamos a ver el resultado de todo eso que hemos visto anteriormente, el resultado de un verdadero arrepentimiento, y no es otro que el perdón de Dios, no es otro que la restauración. Ya antes de que el pueblo haya respondido al llamamiento del profeta, arrepentíos, el Señor está manifestando su compasión, su misericordia, porque forma parte de sus atributos. La actitud del Señor no depende del pueblo, sino de sus propios motivos. Por eso utiliza esta palabra solícito, que quiere decir con diligencia, dispuesto a perdonar, que pone atención, que se mueve por el perdón. Mirad cómo lo dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si queréis buscarlo, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos está desafiando a pasar tiempo con Él. 2 de Crónicas 7:14. Nos desafía a dejar nuestra vida, a cambiar de rumbo,
a buscar su rostro. Esto es el arrepentimiento. Dios se emociona por su pueblo. Su corazón se mueve por misericordia, como veíamos hace unas semanas. Dios ama el perdonar. Dios, dice la palabra, y lo vamos a leer ahora, se deleita en misericordia. Acompañarme a Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Él se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo primero, por lo tanto, que Dios restaura en nuestras vidas es precisamente nuestra capacidad para adorarle. De hecho, es el motivo principal por el que vivimos y por el que fuimos creados. Fuimos creados para adorarle a Él. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Donde hay arrepentimiento genuino, el Señor trae esperanza. Esperanza precisamente en la restauración. Y además de la esperanza hay restitución de aquello que había sido destruido, perdido. No sé si recordáis los primeros mensajes en el capítulo 1, hablábamos de que todo estaba en caos, todo había sido destrozado. Los campos se habían secado, las plantas no daban su fruto, no había aceite, no había mosto, no había nada. Estábamos en completo caos. La promesa de Dios cubre las necesidades de lo que se había perdido o aquello que necesita ser restituido. Dios en la restauración nos muestra amor y no rechazo, misericordia y no abandono. Nuestros pecados, por eso, fueron clavados en la cruz del Calvario, y eso lo recordamos cada domingo, por medio de los símbolos, por medio del sacrificio. Versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, si nos vamos a la geografía, hacia el mar Muerto, y su fin hacia el mar occidental, hacia el mar Mediterráneo, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. En la visión profética, el profeta Joel nos está hablando al pueblo de que los enemigos que han ocupado el país, representados por las langostas, como veíamos hace unas semanas, son expulsados. Y no solo son expulsados, perecen en los desiertos. Además, el mal olor de los cadáveres de los guerreros en los campos de batalla son llevados por el viento. El Señor está diciendo y nos está diciendo a nosotros: yo me voy a encargar de tus enemigos y no seréis avergonzados. De hecho, lo repite en dos versículos más, en el versículo 26 y en el versículo 27. No tendrán de qué mofarse. En el versículo 18, además, hay un cambio o una división en el libro. Hasta este versículo, hasta el versículo 18 del capítulo 2, Joel ha estado hablando de desolación, la desolación que vendrá sobre Judá, que vendría sobre Judá, sobre la nación. Era un mensaje también para nosotros. Y desde ahí, desde este versículo, Joel, por medio del profeta Dios, habla de liberación, de la liberación que traerá sobre la nación, de la restauración que trae sobre nuestras vidas. Y yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje, para ti y para mí, ¿qué es lo que está prometiendo Dios destruir en nuestras vidas arrepentidas? Cada uno medite en ello. Versículo 21, tierra,
No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En primer lugar, tenemos un llamamiento a no temer. Y temer, intentaba pensar en esta semana en lo que significa, no es más que vivir escondidos. Vivir escondidos de todo. Vivir escondidos de nuestras vivencias, en nuestras decisiones, y vivir en base al miedo. Pero tenemos una esperanza. El miedo no es otra cosa, el temor, que una emoción, y como emoción es algo temporal, es efímero, es transitorio. Estamos llamados, por el contrario, a vivir por fe, y la fe es eterna. Alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas, termina diciendo en el versículo 21. Y esto me hacía pensar, muchos, o a la mayoría de nosotros nos resulta muy fácil alegrarnos, regocijarnos, y está bien, en las cosas que el Señor ha hecho y que son respuestas a nuestras oraciones. Pero cuidado, estamos llamados también a celebrar antes de que Él haga. Y eso es precisamente la fe, tener la confianza de que Él hará y Él hace grandes cosas. Versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. No sé si recordáis en el capítulo 1, creo que lo describía José Manuel, la ganadería también se había visto afectada. No había alimentos para los animales, no había producto en el campo, toda la población estaba devastada, decíamos, y también el Señor promete que existirá restauración y restitución para los animales. ¿De qué manera? Los árboles darán sus frutos y los pastos reverdecerán. Una restauración total para una devastación que describíamos como total también. Y permíteme que lo describa en unas frases de un autor. Dice: los tiempos de hambre y de escasez pertenecen al pasado. Lluvias abundantes sacian los campos. Los prados quemados vuelven a ser verdes. Hasta los animales se alivian por la misericordia del Señor. La bendición del Señor está en todas partes. Cuando el campo, la flora y la fauna ya tienen motivos de alegrarse en el Señor, me pregunto, ¿cuánto más los hombres? Tenemos la respuesta en el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí vemos cómo la misericordia del Señor nos enseña y nos establece lo que es la justicia divina. El profeta está animando a su pueblo: vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, por las bendiciones futuras, acabamos de leer, porque Él hará grandes cosas. El Señor además recompensa a su pueblo por los años de sequía, por los años de las plagas. Y vemos también en este versículo la alegría del profeta por la salvación. Lo vemos como portavoz y representante de la creación y del pueblo, y expresa su gratitud en el libro hasta 3 veces. Dice Joel: grandes son los hechos del Señor, grandes cosas ha hecho el Señor y maravillas ha hecho el Señor. Versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y estos son unos de los versículos, para mí, favoritos en toda la Biblia. Dios nos está diciendo: voy
a restaurarte. Arrepiéntete. Yo voy a restituir todo lo que se había perdido. Y me preguntaba cuando preparaba el mensaje, ¿qué has perdido tú? ¿Qué he perdido yo en mi vida? ¿Qué necesita ser cambiado en nuestras vidas? ¿Seríamos capaces de afirmar lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, si queréis buscarlo? Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los versículos que acabo de leer y estos son de mis favoritos. Y cometemos el error muchas veces de que es un cántico muy, muy conocido por todos, que no pensamos en lo que estamos cantando. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sigue diciendo en el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Termina diciendo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Por tanto, me preguntaba, ¿cómo restaura Dios las vidas? ¿Cómo restaura Dios a la iglesia, a las naciones, a las personas, a las familias? Él va a estar ahí en medio. Él no promete algo, Él se promete a sí mismo. Y eso es maravilloso para todos nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está diciendo, yo, por medio del profeta, yo me voy a entregar. Yo en vosotros voy a traer esa restauración. Arrepentíos. El Señor mismo en medio de su pueblo, como una garantía además de que nunca más sufrirá una humillación tan vergonzosa, lo dice en el capítulo. Dios cambia nuestras vidas, Dios cambia nuestros estados. El pecado y la desobediencia, como hemos estado analizando, ¿qué trajeron? Trajeron dolor, trajeron miseria a Israel, pero ahora todo comienza a cambiar. Dios está en medio de ellos. La gracia y la misericordia triunfan y podemos tener esa seguridad y lo estudiaremos en los siguientes versículos que ya no me tocan a mí, pero me gustaría terminar compartiendo con vosotros dos pasajes. Salmo capítulo 46. Versículos del 1 al 5. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Me preguntaba, ¿quién está en medio de mi familia? ¿Quién está en medio de mis negocios? ¿Quién está en medio de mis relaciones? ¿Quién está en medio de mi trabajo, de mis estudios? ¿Quién? Cuando Dios está en medio, no podemos ser removidos. Si alguien puede buscar el Salmo, capítulo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. ¿Qué dice?
Si alguien puede leerlo, por favor. Amén. Conclusiones, por lo tanto, en esta mañana que me gustaría que todos pudiésemos llevarnos y meditar en ellas. La primera, lo sabemos, Dios perdona, Dios restaura, Dios restituye. ¿Creemos esto? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Os daban una pista hace un par de semanas. Arrepentíos. Segunda conclusión. Dios responde al arrepentimiento. Y además lo hace de una manera, lo hemos leído en esta mañana, solícito. Se goza. Lo necesita, pero lo hace para su gloria. Tercera. Cuando Dios está en medio de nosotros, nada ni nadie nos derribará. Y además, la restauración de Dios es completa. Y la cuarta es una pregunta. ¿Cuál es el detalle o cómo se lleva a cabo este proceso de restauración? La semana que viene. Vamos a orar. Sí, amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra, de además poder hacerlo en libertad, Señor. Gracias porque tú nos llamas y nos llamaste al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y lo hiciste en tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque además nos prometes restauración total, Señor, de nuestras vidas. Gracias porque lo haces por medio del perdón y el precio del perdón, Señor, que no fue otro que la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en consecuencia, Padre. Ayúdanos a meditar y a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para contigo, Padre. Pedimos también que nos cuides y nos guardes en esta semana, Señor, y que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Hijo amado. Amén. Amén.